Bueno, buenos días a todos. La intención de estos talleres, estos grupos de trabajo, es que cada uno de nosotros contemos algo significativo de nuestro paso por el Isabel de Villena. Lo primero que vamos a plantear, bueno, primero nos vamos a presentar, ahora cuando hagamos cada uno. Creo que os han debido dar una tarjeta a cada uno, ¿puede ser? ¿Os han dado una tarjeta de estas? La tenéis dentro, ¿verdad? Vale. Nos presentamos y contamos un poquito la experiencia. La idea es que a lo largo de ese tiempo que tengamos aquí seamos capaces de recordar, de contar alguna experiencia interesante para vosotros, algo positivo que hayáis aprendido a lo largo de vuestra vida por el instituto. ¿Dentro o fuera? El aprendizaje de la vida es todo. El aprendizaje en el instituto no es solamente saber mucho latín o aprender algo en sociales o aprender algo en matemáticas. El aprendizaje en un centro como el Isabel de Villena creo que ha ido mucho más allá. Y todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que aportar de una manera u otra. Lo primero que vamos a hacer es, nos presentamos y a la persona que tengamos al lado le contamos algo que recordéis que ha sido impactante para vosotros o que ha supuesto algo. Lo apuntamos en la tarjeta, porque después la idea es hacer una exposición de experiencias vividas y después cada uno podemos compartirlo entre todos. O sea, en nada, en 2 minutos, en menos, cada uno a la persona que tenga al lado comparte con ella alguna experiencia. Y después las contamos y a partir de ahí podemos empezar a ver qué es lo que cada uno ha recordado o qué es lo que ha vivido a lo largo de los años y de la vida por aquí. Conmigo, no me he presentado, perdón, soy Adela Gascón, pero como nos conocemos todos ya, yo no llevo tantísimos años en el instituto, pero sí ya, en el barrio sobre todo sí. Yo aquí en el barrio llevo desde el año 88. Por lo tanto, para mí es mi barrio, es mi vida. Estar al lado del mar ha sido prácticamente, bueno, casi que mi vida, ¿no? Porque de hecho de aquí no me voy. Y en la mesa, igual que estáis ahí vosotros, 2 alumnos que estuvieron conmigo pues desde los 4 y 5 años, como algunos y muchos de los que estáis aquí también. Con lo cual es una experiencia de vida muy importante. Mario y Kira. A partir de ahora ya esperamos a los que están entrando y volvemos otra vez a contar un poquito la idea. Para los que acabáis de llegar, estábamos hablando de qué vamos a hacer. La intención es contar experiencias de vidas nuestras pasadas cuando hemos pasado por el instituto. ¿Qué hemos aprendido en el tiempo que hemos estado por aquí? En todos los sentidos, en cualquier sentido personal, a nivel de aprendizaje de cualquier tipo si ha habido algo que nos ha impactado, no únicamente académico, sino cualquier cosa que nos haya supuesto algo para nosotros. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. En el librito tenéis unas tarjetas para que escribáis una idea, algo que ha supuesto para vosotros algo. Con la persona que tengáis al lado os contáis la primera idea y después, por orden de intervenciones, aportáis lo que consideréis, porque creo que todos tenemos mucho que contar. ¿Vale? Pues eso, en un momentito y seguimos.
Yo creo que sí. Sí, 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 sí. No me acuerdo. Vale, está bien. Es que me está dando me estamos hablando antes de la las palabras. Sí, sí, sí. Sí, porque yo luego estuve en Atenas viviendo una temporada y además estudié Derecho que ya tiene muchos latigazos, con lo cual, no sé, es verdad, y alguna cosa de la Sí, ahora volvemos. ¿puedes repetir? Sí. A ver, yo vengo de las universidades de Salamanca, ¿vale? Yo de fuera a la mesa y aquí estamos aprovechando que en el barrio, o estamos recogiendo firmas en el barrio para hacer una biblioteca de centro polivalente, ¿vale? Porque lo tenemos y queremos que ahora están los presupuestos que se van a aprobar y se van a firmas y tal. Entonces, o si quieres, os paso una hoja de firmarse aquí o salir fuera. Yo tengo, si la queréis ir pasando y firmando para los que lo queréis mucho, ¿vale? Os dejo una hojita. Sí, que me hayan firmado, exacto. Déjala por aquí y ahora te lo sí, vale, perdón la interrupción.
Si queréis, empezamos. Bueno, decía que como alumno, no únicamente, como persona que ha vivido el centro, porque yo creo que todos, independientemente del papel que hayamos tenido, hemos tenido muchas experiencias y mucho que aprender y mucho que descubrir. Como no hay un turno, libremente cada uno podéis empezar como consideréis. Sí os rogaría que os presentarais para que tengamos un poquito de idea de saber quiénes sois, cuándo estuvisteis por el instituto, si habéis sido alumnos, padres, profesores, para situar un poco el grupo, ¿vale? Cuando queráis podéis ir empezando, intervenir, o si no, invito yo. Pues, por ejemplo, puedo invitar a una de las dos personas que yo creo que han sido de las que más tiempo han estado en el instituto, que ha sido Ángeles o ha sido Manolo. Ángeles, ¿puedes empezar tú? Si quieres, porque creo que ha sido... Leyendo, compartiendo y explicando. Puedes leer qué es lo que has escrito y a la vez puedes contar tus experiencias. La intención es que participemos todos. Bueno, pues yo creo que se va a dar. Que va solo al audio de... Ah, ya. ¿Quién ha robado el micro? Mira, Ángeles. Oye, que no me lo pensaba. Vale, pues quédate con ese. Bueno, hijo, yo me alegro que os hayáis reído porque así rompemos un poquito el nervio. Vale, he trabajado, creo que son 25 años en este santo edificio. Bueno, en este no. Cuando yo vine fue el primer año que era enseñanza común, chicos y chicas. El edificio era viejo, antiguo, fue una maravilla el impacto con este edificio. Yo venía de la privada, de la enseñanza privada, y el impacto con este edificio, con las goteras, de verdad que era un monumento nacional en cuanto a desperfectos, no otra cosa. Fueron unos años muy bonitos. La anécdota que recuerdo referente a ese envejecimiento del edificio, que en su momento estaría bien, pero que apenas llevaba 7 u 8 años y estaba prácticamente en ruinas, fue la decisión que tomamos un día de pintar nuestras clases, puesto que esto de educación no mandaba dinero para arreglar nada y que el edificio estaba cada vez peor, las goteras, porque entonces llovía, Entonces llovía que, pues decidimos pintar las clases y profesores, unos cuantos profesores, y los alumnos nos pusimos atuendos de pintor y pintamos nuestras clases. Salieron más o menos bien, pero os aseguro que el recuerdo de entrar eso fue un fin de semana, de entrar el lunes y verme, teníamos tarima para subir los profesores, verme la mesa de profesores con una plantita que había traído alguna de los chicos o de las chicas de la clase, para mí es una imagen que no se me borrará nunca, porque aquello era nuestro, aquello lo habíamos creado, la belleza, el olor a pintura recién hecha y no sé, oye, yo no me puedo extender más. Tengo la tira, yo aquí he vivido intensamente. Venga, pues vamos a hacer un poco la vuelta, que seguro que entre todos... Muy bien. Me parece muy mal que no recuerdes quién estaba en la secretaría de ese instituto y que hizo que todo el mundo pudiera pintar sus aulas. Manolo Campos, que soy yo. Esto sí que es una experiencia de vida.
Dos compañeros que se reconocen ahora a lo largo de tantos años. Es que todavía no le ha dado tiempo, Ángeles. Bueno, Manolo, ya que te han pillado y te han descubierto, Sí, cuenta bueno, un poco tú. vamos a ver, yo estuve pocos años aquí, estuve 8 años, porque me fui, en fin, traicioné un poco esta idea de mantenerse en el instituto y siempre ir mejorando. Yo en un momento determinado dije, esto no es para mí del todo, y me fui, y curiosamente estuve hace poco en la dirección de educación y me dijeron, no, pero si tú aquí figuras que estás todavía en activo. Entonces yo soy uno de los más antiguos a nivel oficial, porque simplemente se habían olvidado de quitarme del listado de profesores. Pero fue una experiencia, como ha dicho Ángeles, bastante interesante, porque nos pilló con bastantes menos años a todos y coincidimos una serie de personas que nos llevamos relativamente bien y conseguimos movilizar aquello, no sé si para bien o para mal, pero a la vista de algunos antiguos alumnos que he visto por ahí, parece que más bien para bien que para mal. Bueno, me alegro de eso. Simplemente yo había contestado a la pregunta, dice, ¿qué aprendiste? Y al final, como no me ha aclarado mucho si se refería a mi pasado como estudiante o como profesor, creo que coincide en ambos aspectos. En la frase que voy a decir, coincide tanto para alumnos como para profesores. Creo que lo más interesante es que hay muchas cosas que aprender. Eso ya que ya. Bueno, muchísimas gracias, Manolo. Y ha sido toda una experiencia, exactamente. Dos antiguos profesores, dos antiguos compañeros que se acaban de reencontrar y de reconocerse en el grupo, porque antes no se habían reconocido. Bien, a partir de ahí ya os agradecería que intervinierais cada uno como quisierais, ¿vale? Porque creo que es mejor, ¿no?, que en la medida que cada uno sienta que tiene que contar algo, que lo haga. Bueno, yo lo cuento, ya se acabó antes que Pero me da corte. Presentaros, ¿vale? Yo soy Carolina y yo he estado aquí muchos años como mami, porque he tenido 2 hijas, una detrás de otra, entonces he sido de Lampa. Lo que la gente no sabe es que también fui profe. Fui profe en el 94, que hice una sustitución. Era el momento más negro del Villena, cuando el Villena estaba peor. Y el ambiente del Villena era muy, muy, muy malo. Y la experiencia de aquel momento, pues claro, no me gustó cómo iba el Villena. Después, cuando descubrí el Villena de nuevo, que fue en el 2006, yo creo, por ahí, entonces es cuando ya nos empezamos a implicar en el AMPA. Y ahí hemos vivido pues un poco de todo, porque el AMPA ha sido una cosa que ha variado muchísimo. Hemos vivido épocas muy difíciles. Casualmente, cuando la economía era fantástica y maravillosa, a los papás no les daba tiempo a acordarse que estaban los hijos en el ISCI. Entonces sí que había unos profesores muy implicados, pero los papis no aparecían. Y después, cuando la economía se ha ido abajo, los papis han aparecido y ahora hay una AMPA fuertísima que va viento en popa y que son unas luchadoras increíbles. O sea que hemos visto épocas muy distintas del AMPA. Aprender pues a vivir y a intentar que las cosas vayan mejor entre todos y a colaborar. Muchísimas gracias, Carol. Y continuamos con más experiencias. Bueno, como me la han pasado, sigo yo. Yo soy Alicia y os voy a hablar de experiencia como mami. Yo no estudié en este instituto, aunque soy del barrio, pero mis hijos sí que han estado pues desde el 2007-2008 hasta el 2012, creo que ha sido. Y entonces mi experiencia es a través de ellos, que he visto que han aprendido ellos o que ha supuesto para ellos el Isabel de Villena. Bueno, según yo, igual ellos contarían otra cosa, pero para mí ha significado, para empezar, la consolidación del valencià como lengua vehicular, porque yo no les enseñé a hablar en valenciano. En el colegio, pues sí, como todos los colegios, pero no iban a la línea en valenciano. Y entrar en el Isabel de Villena supuso para ellos consolidar esa lengua, utilizarla y aprender a quererla, cosa que eso pues debe ser el instituto el que lo ha hecho, claro, no. Y
Después también ha supuesto para mis hijos el inicio en la concienciación social. Ellos han vivido junto con sus profesores el empezar a preocuparse por las cosas que están pasando a su alrededor y ha sido una experiencia chulísima ir junto con ellos, yo a las manifestaciones y ahí encontrar siempre a los profesores del Villena y compartir con ellos toda esa movilización. También ha supuesto, y ha sido muy importante para ellos, los intercambios con Polonia, Alemania y Holanda. Eso ha sido una experiencia maravillosa que en otro instituto a lo mejor no se hace. También lo que ha supuesto para ellos viajar y lo que ha supuesto el que viniese gente del extranjero y que las hayamos tenido en casa y tal. Y también quería nombrar que para mi hijo fue muy importante el equipo de baloncesto, que cuando él empezó en el instituto no existía, porque había existido pero en esos momentos no estaba, y entonces para él ha sido una experiencia fuerte ver cómo con tesón y con ganas y diciendo las cosas al final se consiguen, y en 2 años se consiguió, con la ayuda de todos, el que se formase el equipo. Bueno, mi experiencia, nosotros creo que estábamos comentando ahora creo que del 2001 al 2005, en el AMPA de aquí del colegio, del instituto, perdón. Estuvimos el famoso año de la construcción de este instituto y de la inauguración, con todos los problemas que aquello ocasionaba. Y mi mayor experiencia viene un poco como continuidad del AMPA que venía yo, del Blasco Ibáñez, con una serie con una AMPA muy distinta a la que se veía aquí en el instituto, y me costó al principio que la gente participara como participaba de donde yo venía. No obstante, tengo que declarar que la gente que estuvo aquí trabajó mucho durante esos años, y lo que más me llena de los años que estuve aquí es la satisfacción de nuestra lucha durante tantos años por una escuela pública que hubiera en Valencia, buena y de calidad sobre todo, que eso se viera reflejado, en este caso yo hablo por mí, en mis hijos. Es decir, que me alegro mucho, lógicamente, de que muchos chavales de aquí del barrio, lo que pasa es que estamos en un barrio un poco complicado, de chavales que han triunfado, y es lo que más me reconforta, ¿no? Lo que más orgulloso me siento, de que los años que yo he podido estar trabajando por una escuela pública, pues se haya visto unos resultados que realmente a mí me satisface mucho. Yo soy Concha, él no ha dicho su nombre, pero bueno, somos, vamos, y más o menos es lo mismo, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia ha sido sobre todo eso, participar en el desarrollo de nuestros hijos y de todos los chicos que hemos tenido en las escuelas, en el colegio aquí, y luchar sobre todo por eso, porque en un barrio como este haya una educación pública de calidad y con garantías de futuro, porque no por ser pues un barrio un poco diferente, con una población con un nivel económico un poco más bajo, pues que no puedan aspirar nadie a nada, ¿no? Aquí hay que luchar para que todo el mundo tenga sus oportunidades y que llegue a hacer lo que quiera hacer, por lo menos, ¿no? O que lo intente. Entonces, nuestra experiencia básicamente ha sido esa, ¿no? Y agradecer siempre a vosotros que estáis ahí, ¿no? Y que habéis contado con nosotros y habéis querido que participemos con vosotros, ¿no? Que eso me parece que es básico para la educación, la complementación de padres y profesores y la colaboración en todos los sentidos, aparte de la comunicación, colaborar, porque unos a otros nos animamos a hacer cosas, o sea, si nosotros vemos respuesta, participamos, y vosotros igualmente, si tenéis un apoyo, pues hacéis más cosas, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que hemos vivido, ¿no? Desde aquí, vamos.
Ahí yo tengo que decir que es cierto lo del compromiso. Ya habéis visto que hay, el grupo es bastante variado porque hay madres y padres, hay alumnos, hay profesores, pero tengo que decir que Concha y Marcos, que acaban de hablar, está la familia completa, porque están ellos dos y sus 2 hijos, que han sido padres y alumnos nuestros, con lo cual pues para mí también es de agradecer que podamos estar todos, pero ver una familia completa que se ha implicado a lo largo de los años por la vida, por la escuela, por la escuela pública, por el aprendizaje de sus hijos, y escuchar hablar así pues es una satisfacción muy grande. Y bueno, quiero agradeceros a todos, pero en este caso quería hablarlo porque creo que es importante. Hola, yo soy Marian, yo estuve aquí en el 2010. Me tocó dar unos grupos un poco complicados. Era el curso de primero de PQPI y el segundo de compensatoria. Yo era la tutora del segundo de compensatoria. Y recuerdo experiencias muy importantes y muy interesantes, sobre todo por la motivación que tuvieron los alumnos en participación en actividades, por ejemplo, sobre el Día del Libro, el Día de la Paz, actuaciones que hacían aquí en este salón de actos, y sobre todo recuerdo el apoyo que tuve de la pedagoga, de la psicóloga y de los compañeros, sobre todo con este grupo difícil en el que al final se pudo sacar bastantes cosas buenas. Y es verdad que ha sido un reencuentro, porque está Mari Carmen aquí, que ya no estaba en el instituto, ¿no? Por lo tanto, esto es un momento de reencuentros. Me han pasado el micrófono, supongo que será porque quieren que hable. Yo me llamo Pedro Liébana. Estuve aquí en el 76 al 82, profesor de biología y geología, y compartí con Manolo y con Ángeles aquellos años en los que había que buscar a las familias para explicarle que sus hijos, buscarlos en casa o en el restaurante o en el bar o en donde el comercio del barrio, para explicarles a las familias que aquella chica o aquel chico valía para estudiar y que era una locura meterle en la cocina y que se ocupara de los platos y de los niños y de la vida patriarcal que entonces era el modelo, que tampoco ha cambiado tanto, pero bueno, en aquel momento discutíamos sobre la conveniencia de estudiar para poder encontrar un lugar en la vida que fuera menos triste, menos complicado que lo que vivían sus padres. Y entonces ahí hicimos un trabajo de búsqueda hablo de la periferia de lo que era dar clase de biología. Yo daba clase de biología, pero aparte de llevar a los alumnos de viaje o marcharnos a coger conchas por la playa o plantar pinos, que también plantamos porque había dunas y no había paseo, y el medio ambiente y todas estas cosas, aparte de la cuestión profesional y todo lo que tenía que ver, a mí me parece que lo más importante destacar era lo que yo comento, la búsqueda de que el ascensor social era posible y eso había que pelearlo y que no había que dar nada por perdido, es decir, que estaba todo por hacer y que las familias tenían que ser absolutamente comprensivas en ese esfuerzo que el alumno quería cambiar su vida y había que darle esa oportunidad. Y por lo tanto tenían que tener su espacio para que tuvieran esa oportunidad. Yo creo que ese fue en lo que más creo recordar, nos comprometimos una serie de profesores entonces, no es patrimonio mío personal esto que digo, pero sí que es verdad que se cocía en el ambiente entre los jóvenes, que entonces teníamos, Manolo y yo teníamos 26 o 28 años como mucho, pues se cocía ese deseo de búsqueda de libertad, de Pigmalión, de búsqueda de la belleza, de la perfección, de un empleo. Las cosas más modestas eran suficientes para darle vida a la gente, y esa vida en un barrio en el que estaba todo por hacer, las acequias estaban sin tapar, los desagües sin hacer, las casas con humedad, las condiciones de habitabilidad de las familias eran miserables. Era intentar llevar un halo de esperanza en gente que no tenía apenas ya nada por delante. Entonces, ese mecanismo era un poco la lucha por la vida de Baroja, era intentar sacar a la gente de la situación que parecía que estaban predestinados a tener. Ese gran esfuerzo creo que lo compartimos los profesores de entonces, al menos una buena parte del claustro, y en el que quizá porque éramos jóvenes e ingenuos pensábamos que con la educación íbamos a cambiar el mundo. Luego nos dimos cuenta que el mundo más bien podía cambiarnos a nosotros, sí, pero que el esfuerzo valía la pena porque algunos sé
que son médicos, son farmacéuticos, son ingenieros y todos son hijos del barrio. Es decir, tanto me enamoró la idea que sigo viviendo en el barrio. Sí os pediría ahora ya un poco de brevedad porque han venido a recordarme que a la 1:45 tenemos que salir a hacer la puesta en común. Por lo tanto, creo que vamos bien de tiempo, pero para que, si luego tenemos tiempo, nos extendamos en lo que podamos, ¿no? Pero a ver, si podemos participar todos, me gustaría porque, como veis, todos tenemos algo que decir. Bueno, yo soy Carlos, he sido alumno en este instituto, viví el cambio de los barracones al edificio este, nuevo, y quiero hablar de algo que fue muy negativo para mí en su día y que a día de hoy creo que es lo más positivo que me ha pasado en mi vida. Yo venía del colegio, del segundo de eso todavía estaba en el colegio, de la zona de confort, los amigos, llego al instituto y tuve una situación bastante negativa. Toda esta cosa que hay ahora, que hace poco un chico se suicidó en Barcelona, tal, yo sufrí bastantes maltratos psicológicos, nunca físico, no llegó a tanto, pero sí que tuve bastantes problemas con cierta gente en el instituto cuando entré. Y veníamos de una ideología, una manera de pensar que si voy con los guays, seré guay. Y los que no van con los guays son gente que no vale la pena. Pues esa gente me acogió, o sea, hice amistades con gente que en ese momento digo, es imposible que yo me salude con esta persona. Y a través de esa experiencia yo decidí ser maestro, o sea, estudié magisterio y es un modo de vida y ahora mismo una ideología a día de hoy. O sea, supe aprender a valorar a las personas y a día de hoy me siento orgulloso de decir que esa experiencia tan negativa para mí es lo más positivo que me ha podido pasar. Carlos. Hola, yo me llamo Xavi. Yo también fui antiguo alumno de la promoción del 99 al 2003. Y yo quería resumir lo que aprendí durante mi paso en el Villena, y no solo en el Villena, sino también en los años siguientes, con una frase que además quiero que Mario la apunte especialmente porque seguro que su profesión le va a venir muy bien. Y es una broma, porque tengo mucha confianza con él. Y la frase dice, vale la pena tener la boca cerrada y parecer idiota que abrirla y confirmarlo. Entonces, voy a explicarme. Lo que quería decir con esto es que a veces la ignorancia es muy atrevida y la gente que no tiene unos fundamentos profundos sobre algo se atreve a decir cosas en su ignorancia que muchas veces no son verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me pasó, claro, parece que el atrevimiento y la ignorancia es una condición sine qua non de ser joven, ¿no? Entonces, cuando yo era alumno, y mira que a mí me gustaba mucho la actividad física, era uno de los que pensaba que, por ejemplo, la asignatura de educación física, pues bueno, te lo pasas bien, pero pues como un recreo controlado, ¿no? Cosas que dice mucha gente. En mi atrevimiento pensaba esas cosas, pero luego, pues por carambolas de la vida, ¿qué acabé estudiando? Pues fui a la facultad y estudié educación física. Y ahora soy profesor en la Facultad de Magisterio de Educación Física. Entonces estoy enseñando didáctica de educación física a futuros maestros, ¿no? Bien, ¿cuándo aprendí yo esta frase? Un momento que fue especialmente importante para mí. Pues no solo me formé en el Villena como antiguo alumno, sino que luego vine aquí una vez finalicé mis estudios para hacer las prácticas de profesor. Entonces mi tutor fue Juan Caridad. Entonces cuando yo empecé con Juan Caridad a hacer las prácticas me di cuenta que muchas cosas que para mí fueron importantes en mi formación como profesor de educación física, él llevaba mucho tiempo aplicándolas. Y entonces ahí me di cuenta de qué atrevido era cuando era alumno, que pensaba que esto era un recreo controlado y no servía para nada, cuando en realidad Juan ya se estaba esforzando mucho para que nuestra competencia motriz fuera muy buena, ¿no? Y no solo desde el punto de vista de la competencia motriz, sino de la educación en general. Entonces, bueno, esto era algo que yo quería compartir. Muchas gracias. Hola, pues yo soy Amelia, estudié aquí del 99 al 2000, no, perdón, del 95 al 99 y ya me estaba haciendo más joven de lo que soy, no puede ser. Y, perdón, todavía más joven. Y mi experiencia es muy similar a la de Xavi, hemos tenido, la verdad, vidas un poco así paralelas, ¿no?, en cuanto a la formación. Yo un poco la idea que había apuntado es que aprendí aquí la importancia de la educación, la importancia de la enseñanza, y es algo que me motivó y es a lo que luego me he dedicado. Yo también fui un poco atrevida a veces, es verdad que yo soy psicóloga ahora, también trabajo en la universidad, también doy clases en magisterio, por lo tanto veis, muy paralela nuestra vida.
Y también en algún momento también veía cosas que aquí decía, ¿y esto por qué lo hacemos así? Y esto es muy raro. Yo recuerdo, se lo he dicho antes, con Felipe Zayas, que nos fuimos a la ermita del SpaceX a leer poemas, que en ese momento decía, pues esto sí, me lo pasé muy bien, pero no le veía yo luego. Sin embargo, luego con el tiempo, cuando estudias, cuando aprendes, ves la importancia, el objetivo que tenían en aquel momento, no solo Felipe Zayas en este caso, sino otros muchos profesores que tuve, ¿no? Y eso es lo más importante que aprendí aquí, aprendí a lo que me quería dedicar en el futuro. Hola, yo soy Isabel, fui alumna aquí del 90 al 94 y aprendí a que se podían hacer cosas diferentes, como salir a la playa a leer un poema perfectamente, y luego eso yo lo contaba a compañeros de facultad y no habían hecho esas cosas, para mí era algo normal, o sea, es hacer cosas así. Y aprendí a convivir con personas diferentes y eso me hizo también a dedicarme a la enseñanza. Soy maestra de la pública y me gusta haber estudiado aquí y continuar trabajando para ello. Bueno, yo soy Bárbara, yo también soy alumna de Isabel de Villena, fui alumna hasta el 2010 y yo tenía muchas cosas pensadas para decir, pero para resumir, de lo que más orgullosa me siento o afortunada es de haber podido contar con ciertos profesores que apostaron por mí y me dieron la oportunidad de participar en programas de intercambio, en viajes culturales, en una serie de actividades que también cuando lo cuento fuera dicen, ¿y en un instituto público habéis podido hacer todo eso? En especial, que venía preparándome la experiencia que Adela me dio la oportunidad de vivir, que fue un viaje de 2 semanas en julio en Oporto a estudiar el cáncer de colon. Y aunque finalmente yo no me he dedicado a estudiar nada relacionado con la sanidad, porque he estudiado Derecho, todo lo que aprendí durante esas 2 semanas me ha aportado muchísimo a mi vida. Fue la primera vez que yo salí sola de casa, un viaje fuera de España. Me relacioné con gente de todo el mundo, de todas las edades, aprendí a exponer en público, aprendí a darle importancia a cosas que al volver aquí me di cuenta que también las estaba haciendo dentro de las aulas. Y para mí eso, es fundamental en una etapa en la que estamos, porque yo entré en primero de ESO y salí en segundo de bachiller, desarrollándote como persona, que confíen en ti, que te apoyen, que te enseñen a ser adulto, pero sin quitarte esta parte todavía de niño. Para mí es lo mejor de haber cursado todos estos años en el instituto. Yo soy Loren Sánchez, vine al instituto en el año 95 y me jubilé aquí, claro, ya hace un montón de años también. Y daba clases de latín, alguna vez de griego, y claro, es una asignatura un tanto especial. Pero bueno, yo disfrutaba mucho con mi asignatura y disfrutaba mucho con los alumnos. Recuerdo que había una situación que me encantaba y era cuando daba clase en las aulas de arriba y los alumnos estaban concentrados en el trabajo, la propuesta que yo les había hecho y yo miraba para el mar. Y era capaz de sentir plenamente esa situación porque me encantaba ver a los alumnos allí concentrados en lo que estaban haciendo y luego yo ver la belleza de allá y tal. Recuerdo que muchas veces le decía a los alumnos, ¿os habéis fijado en la salida del sol que había esta mañana? Es una maravilla. Y ya empezábamos la clase, después de haber hecho la observación de la salida del sol y demás. De manera que eso es una cosa que me gustaba mucho. Y luego también, fijándome un poco, me acuerdo de un momento en que una vez los alumnos, en una clase muy compleja y demás, recuerdo que le empecé a leer un texto de un mito de alguna cosa, ya no me acuerdo cuál era el mito. Se empezaron a callar silenciosamente y digo, bueno, ya está. Dice, estaban tan concentrados en la lectura aquella que yo había hecho, que yo dije, mira, ¿ves? Por ahí se puede entrar. De manera que a mí me entusiasmaba eso de la sensibilidad que tenían los alumnos, que muchas veces no la demuestran, pero luego después sí que la tienen, ¿eh? Y eso me llamaba la atención cada día, porque es verdad que merecen la pena y es una cosa muy, muy bonita de la enseñanza. Bueno, yo realmente ya estuve aquí en el momento en que todo iba funcionando
Por lo tanto, entré en el 2004, a partir del 2004 estuve de psicóloga 4 cursos y realmente el centro estaba súper bonito ya, el mar, veíamos el mar desde todas las ventanas, casi ya, pero realmente el trabajo del centro era un trabajo continuado, excesivo, sin parar, porque todavía, en aquel momento queríamos que mejoraran a todos los niveles los alumnos. Hacer proyectos continuados, buscamos también hasta una trabajadora social que venía a ayudarnos, la cuestión que iba al barrio a hablar con los que realmente casa por casa, a veces desde el departamento también venían aquí los padres de algunos niños de etnia gitana, el abuelo, explicarnos la situación. Me va a decir, había entonces ya un movimiento muy importante en que el centro tenía mediación, realmente ya había muchísimas cosas. Creo que lo que más recuerdo del centro es que era un ambiente muy sensible, con una gran sensibilidad del profesorado y con ganas de cambiar cosas. Y eso es que realmente lo que me pareció más importante. Y siempre tuve muchísima ayuda de todos los profesores en el camino del trabajo diario. Hola, bon dia. Jo soc Marisol González. Vaig ser professora de valencià de l'Institut Isabel de Villena. Vaig arribar el curs 95-96. Vaig estar escassament 3 cursos, 4, però l'empremta que este centre va deixar en mi és inoblidable per alguns motius que ara exposaré. I bé, els meus records estan en l'edifici vell. Jo recordo aquell edifici de corredors, els marcs de les portes verd oscur, les portes verdes, era una verdor, la verdor de la paret de l'edifici, era una combinació de verds no massa encertats, però era aquest color. Després estaven les cadires verdes de l'alumnat i de la taula del professor, i era això com un corredor de verds que s'obrien les portes de les aules i continuava el verd. Jo vaig arribar en el 95-96, en aquella època encara s'impartia BUP i COU, i jo recorde nítidament l'última classe que vaig fer a l'alumnat de tercer de BUP. Vaig dir, ja s'ha acabat el tercer de BUP, i després al COU de l'any següent va ser també l'última classe de COU. Quan jo vaig arribar, el director era Paco Vera, la primera persona que vaig veure i vaig saludar en setembre del 95. I, clar, diria moltes coses, però crec que falten algunes persones per parlar, però sí que voldria dir-ne una que considero molt important, perquè a més és veritat, i és així. De totes les coses que aquests anys d'experiència en el centre vaig poder aprendre com a persona, sobretot jo vaig aprendre molt del professorat d'aquest centre, dels companys que en aquella època compartien claustre amb mi, començant pel director Paco Vera i avui alguns que ens acompanyen, com Àngeles Saragossa, que aquí m'ha alegrat moltíssim de veure perquè ja no havia tornat a veure, que vivies així al barri, així proper, vivies enfront. Loren Sánchez, Pilar García, fa un moment ha entrat Miquel Lillo, sí, els altres no. I Amèlia la recorde. Els anys de... no te recordo com a alumna, però... No, alumna no va ser, però aquests anys del 95 al 99 va ser exactament el període que jo vaig estar així. I, no sé, remotament et recordo, però torne a incidir. Jo agraïsc sobretot el que em van permetre aprendre els meus companys professors i professores, pels seus valors, per l'acollida que em van brindar, per la seva ajuda i pel seu exemple. Va ser molt, molt important. Per a mi això em va marcar en la meva vida
professional posterior. Falten persones per parlar veritat, no he de... Sol. Gràcies a tu, Adela, per haver-me convidat. Doneu-vos pressa perquè queda molt poc i hem d'eixir a presentar les experiències. No, yo... A ver, lo mío es muy breve. A ver, es que cuando salgo a vosotros que sois tan jovencitos... A ver, yo soy exalumna, pero yo es que pertenezco a la promoción creo que es de 78 al 81, me parece. Entonces he visto ahí unas fotos que me ha llamado mucho la atención, que yo no tengo recuerdos de esas fotos, pero nosotros fuimos el primer intercambio que se hizo en el Villena en aquellos años, en el 79, y me encanta porque los dos profesores que promovieron están ahí sentados. Entonces, pero además es que me acabo, mira, se me pone los pelos de punta, porque además es que No hi havia valencià. Macu y su hermana es van fer un grup de valencià a l'hora d'ensenyar i va començar però no durar més de 3 mesos. Perdona, el curs de les classes de valencià, a part d'història del Llinars, van començar 3 professors que tenien francès, llengua espanyola, eren 2 de llengua i 1 de francès, el francès era jo. Era voluntari. I van fer una proposta als alumnes, tot democràtic, si els pareixia bé que 1 hora de les que teníem, que entonces teníem 5 hores, me pareix, la podríem dedicar al valencià. I aleshores ho van fer. Però no va durar molt. No va durar molt. Perquè era hores extra i no va durar molt. No, va ser dins de l'horari escolar, dins de l'horari... Jo recordo a l'hora de dinar que se anaven a estudiar. Això és una altra cosa. Jo estic recordant una... I allí va haver una situació conflictiva en el claustre de l'època perquè alguns professors consideraven que estaven extralimitant perquè no estan donant el programa. Però clar, el fet que fos un acord entre alumnes i professors feia que allò fos possible perquè dins de la classe qui se'n va posar dins de la classe. Afortunadament no van tindre cap mena de conflicte més enllà, però sí que van aconseguir, perquè aleshores no havia professors de valencià encara. Queden algunes persones que... I és que ens van a dir que isquen ràpidament. Aleshores, si no us importa... En aquellos años, el Isabel de Villena ya, organizado por Pedro Liébana y Manuel Campos, apostaron por este proyecto. Además, éramos 15. Bueno, pues... Intercambio de familias. Manolo vino el otro día a exponer vuestros intercambios en una jornada que dedicamos del Villena por Europa. Una lástima no haber sabido que estabais ahí. Además, hubiéramos tirado de foto de archivo que Pues tenemos. lo volveremos a repetir. Además, es que nos hemos vuelto a encontrar Pepe Campos, Manuel Campos, ella y yo, después de 40... Bueno, continuamos. 39. Continuamos, venga. Bueno, yo he sido profesora de este instituto desde el año 79 hasta el 2006 y la verdad es que la jornada de hoy ha sido de constantes flashes de recuerdos. Cuando vine y pedí el traslado a este sitio, yo pensaba que venía a un sitio tercermundista porque recuerdo perfectamente hacer guardias en el patio con los gitanos que entraban en el patio y yo tener que convencerles de que se fueran porque esto era un centro educativo y no podían venir con... a partir de ahí recuerdo que dábamos clase en la playa, hacíamos, de hecho una alumna me lo ha recordado, digo, efectivamente hacíamos tertulias en la playa hasta que la situación de la droga y la degradación programada de este barrio se fue imponiendo. Y entonces nos encontrábamos tantas jeringuillas que era imposible dar clase ahí y ya nos empezamos a recluir aquí dentro. Pasó el tiempo, pasamos aquí el golpe de estado de Tejero, me acuerdo de estar encerrada oyendo la radio con los alumnos por la noche, de hacer encierros por la noche, de tener... Y hasta que en el año, a mediados de los 80, España entra en la Unión Europea, se incorpora a los proyectos educativos, a los proyectos Sócrates, y en el año 98-99, bueno, me pidió un profesor de la consellería que fuese a
a Alemania a representar, bueno, un poco para enterarnos de qué era aquello de los Sócrates. Fui, a partir de ahí empezaron los contactos con los proyectos Sócrates y los proyectos Sócrates empiezan en este centro en el 98-99 hasta que el centro se cae, lo tiran. Se interrumpe ese primer proyecto, empecé con Mari-Loren Sánchez y después en el año 2002 empezamos nuestro segundo proyecto, que es el proyecto Isla, que es el punto de inicio de todos los intercambios que se hacen actualmente, con lo cual me sentí muy, muy contenta de ver que muchos años después, porque yo me fui en el 2006 de aquí, los contactos siguen y los alumnos cada vez más y más tienen asumido que hay que romper fronteras. Paco creo que falta. A ver si nos da tiempo porque faltan Paco. Yo quería que Mario y Kira también digan sus experiencias y bueno, no sé si nos dará tiempo de algo más porque nos van a llamar en cualquier momento para que salgamos a exponer. Bueno, molt breument, jo aquí bàsicament vaig aprendre a tindre paciència perquè que tindre paciència perquè tant pels companys com per l'alumnat, si no en tenies te fes loco. Perquè cada vegada, evidentment, tots tenien que posar-nos d'acord en la vida quotidiana que ja era complicada. Si damunt ho pensava que el seu era el que s'imposava, doncs l'havien fastidiat. Entonces, jo sí me'n recordo que hi havia vegades que tenies unes ganes d'agarrar algú de la solapa i dir, però bueno, i diria, quieto, paciència, bueno, aquí el Santo Job, jo tots els dies hi posava un ciri, a veure si així anar. I de fet vaig aprendre totes aquestes coses que m'han ajudat molt en la vida posterior, moltíssim. I això és una de les coses que jo tinc que agrair molt tant a l'alumnat com al profesorat. Muchísimas gracias, Paco. Lo siento porque tenemos muchas cosas que contar. Joan ha llegado después también. Joan, sí. Jo estic així els últims 5 cursos de professor i simplement per acabar molt ràpid jo veig com el que he vist estos 5 cursos és com, pese a tantes dificultats, sobretot les oficials, els programes i tal, doncs n'hi ha molts professors, moltes professores que intenten fer dia a dia realitat la definició constitucional de l'educació, que és una determinada que està en la llei més important i que s'oblida molt sovint, pleno desarrollo de la personalitat humana. Això no és el que marquen els programes, lamentablement, però així, en tot aquest fum d'activitats que estem veient ahir i que estan les fotos i que heu anat contant, s'intenta fer que això es complisca. Així es ve a desenvolupar plenament la personalitat dels alumnes. I bueno, els llibres són molt importants, però n'hi ha moltes altres coses com heu anat contant. Joan. Mario, Kira. Pues yo, bueno, creo que es un poco a modo también de resumen, porque bueno, es la reflexión que he hecho antes, que lo hemos comentado, pero al fin y al cabo todo el mundo viene a opinar un poco lo mismo. Y creo que el aprendizaje se hace aquí, como diría una ilustre de nuestro país, se hace el aprendizaje en diferido. Aquí aprendes a posteriori, es decir, sobre todo el alumno aparte del aprendizaje constante de las cuestiones científicas y demás, que ese es el que aprendes cada día, es el aprendizaje que se hace a posteriori de valorar lo que has tenido, valorar en qué entorno has estado estudiando, en qué entorno has podido aprender, cómo has podido salir adelante gracias a un grupo de profesores y demás, y a valorar también lo que es el esfuerzo de la escuela pública en sí, o sea, de ahora verlo con la perspectiva de los años. Y cuando ves ahora, cuando antes no sabes la importancia, se le da ahora. Por ejemplo, lo del colegio el 103, no me acuerdo cómo se llama exactamente el número, el de los barracones, claro, esto lo hemos vivido aquí, esto a nosotros ya nos viene, vamos sobrados con este tema. O sea, hemos dejado de tener clase porque estamos en barracones, inundaba, tú te levantabas, hostia, está lloviendo, no voy a clase. Entonces, esas cosas son las que ahora, con el paso del tiempo, valoras y saber que un entorno como la Malvarrosa, que no hace falta decir que hay o ha habido o demás, las dificultades de distintos grupos sociales y demás que hay en la Malvarrosa, pues eso podía dificultar, podía ralentizar mucho el ritmo de las clases y demás. Yo creo que para los profesores era un reto también el conseguir que con la diferencia de gente, puede haber gente con ganas y gente que pasado de todo, y aun pasando de todo en el tema de aprendizaje científico que digo, yo creo que se consiguió
mucha gente, sobre todo de mi entorno, amigos, que luego no han estudiado una carrera o dejaron no sacaron el graduado escolar, pero pues algunos valores y algunas cosas que ahora al hablar con ellos sí que ves que aprendieron algo más que lo puramente de que está en los libros. Y eso yo creo que es lo importante que tiene la escuela pública, que podemos ver ahora con el paso del tiempo. Muchísimas gracias, Mario. Hola, bueno, yo soy Kira, fui alumna del instituto, bueno, pues no sé, 95 al 99 o por ahí creo. Y pues eso, a modo de resumen, como ha dicho Mario, pues yo creo que he aprendido con el paso de los años a valorar la escuela pública, sobre todo en el entorno en el que hemos vivido, especialmente el esfuerzo que yo creo que han hecho siempre los profesores. Aquí mi profesora de parvulitos, a la que le tengo un especial cariño. De parvulitos, luego en la ESO, tutora mía durante 4 años, pero en 10 años diferentes. Sí, exacto. Y bueno, pues eso, a valorar el esfuerzo que se hace por parte, sobre todo, yo creo que de profesores y alumnos y padres, porque los alumnos, yo creo que cuando somos tan jóvenes nos limitamos a recibir y sobre todo yo creo que yo lo que he aprendido ha sido a ser persona, más que nada, porque la educación que nos han dado, yo creo que, pues eso, miro a Adela porque es un referente, y igual que Pilar García para mí también lo fue en su día, y bueno, pues eso, yo luego cuando salga daré las gracias porque me siento así, me siento afortunada de haber estado en el Villena. Un poco como ha dicho una compañera, es cuando yo he contado todo lo que he hecho, es de, pero ¿eso lo has hecho en un instituto público? Y es de, sí, en el Villena, en la Malvarrosa, sí, en ese. Entonces, pues un poco que creo que el barrio se merece un centro como este con profesores como vosotros. Muchísimas gracias. Os agradezco un montón que hayáis estado aquí. Yo tengo que decir que me siento orgullosa de que estéis aquí, porque de todos vosotros he aprendido muchísimo. Yo he aprendido a vivir la Malvarrosa, el mar, el Blasco, el Villena. Ha sido toda una vida, toda mi vida. Llegué aquí en el 88 al barrio, continué después en el instituto en el año 2003. Durante todo ese tiempo tuve la posibilidad de tener a alumnos que tenían 5 años, como Kira, Mario con 4 también, Carlos, algunos de los que estáis aquí, que después os recuperé en secundaria, por lo tanto ha sido toda una experiencia de vida. Y después en el instituto he continuado aprendiendo a vivir, a crecer a todos los niveles a nivel profesional, porque con los compañeros, con los alumnos que he tenido y con las familias que han estado siempre ahí, he podido aprender un montón de cosas que de otra manera hubiera sido imposible. Muchísimas gracias a todos y bueno, me gustaría que siguiéramos estando todos juntos.